En esta oportunidad vamos a tener la intervención del doctor Barlin Olivares. Para nuestros participantes, solo en esta conferencia pueden ir realizando sus preguntas por el chat, ya que inmediatamente el doctor Barlin termina la conferencia, vamos a iniciar el periodo de preguntas para la misma. ¿Ok? El doctor Barlin Olivares es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, de nuestra Facultad de Agronomía, con un máster en tecnología ambiental de la Universidad Internacional de Andalucía, España. Doctor cum laude con mención internacional de Ingeniería Agrícola, Alimentaria, Forestal y Desarrollo Rural Sostenible de Luco. Ha tenido una gran trayectoria y su destacada actividad científica le valió el galardón del Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad UCO y la Medalla de Investigador de Jóvenes 2025 de la Real Academia de Ingeniería España. Recientemente ha sido reconocido en el prestigioso ranking de la Universidad de Stanford, que lo incluye como los científicos más influyentes del planeta, en función del impacto de sus publicaciones. Además, también es miembro de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo. Nos orgullece, estamos transmitiendo desde el Instituto de Edafología de la Facultad de Agronomía del Estado Aragua, en el Estado Aragua, y por supuesto, él también es aragüeño. Sin más preámbulo, la ponencia del doctor Barlin Olivares, del suelo a los datos, la inteligencia artificial regenerando la agricultura. Adelante, Muchísimas gracias, Egli. doctor Bueno, Barlin Olivares. sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, me escuchan, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nada, para mí un placer estar aquí. Es un verdadero honor compartir con ustedes este día. Vamos a ver si puedo poner aquí la presentación en aquí. Se ve la presentación, ¿verdad? Confírmenme si se ve. Sí, Sí, correcto. vemos la presentación, pero no está en modo presentación. Ahora sí, Ahora sí, Barley. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Egli, a todos por allá. Es un verdadero honor para mí compartir con ustedes este momento del foro en el marco de la celebración del Día Mundial del Suelo, ¿no? Y expresar pues mi agradecimiento a la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo que está organizando, a Agricien también, a don Eduardo y don José María que nos acompañan también hoy, también a los colegas, ¿no? De las distintas instituciones, ¿no? A Osman, a todas las instituciones que hacen posible, ¿no? Este foro también. Muchísimas gracias también a todos los que asisten, que son buenos productores, investigadores, estudiantes y profesionales que han decidido acompañarnos el día de hoy, ¿no? Y que la presencia de todos nosotros es una muestra clara del compromiso que existe con el cuidado de nuestros suelos y con la construcción de esa agricultura que sea mucho más sostenible, ¿no? Como tú lo mencionaste, Egli, el título de esta conferencia es eso, ¿no? Del suelo, los datos y la inteligencia artificial regenerando la agricultura y que, bueno, de alguna forma, pues resume una idea central que es lo que quiero transmitirles hoy, es que el futuro de la agricultura está profundamente conectada con la salud del suelo, pero también con la capacidad que tengamos nosotros de traducir ese suelo en información útil para tomar mejores decisiones, ¿no? Evidentemente, vivimos en un mundo en el que la tecnología y especialmente pues la observación de la Tierra y la inteligencia artificial, por ejemplo, nos permite, ¿no? Ver lo que antes era invisible y es cómo respira el suelo, cómo infiltra el suelo, cómo se estresa el cultivo, incluso antes de que nuestros ojos lo detecten, ¿no? Y mi intención en esta conferencia, pues no es hablar de tecnología por tecnología, es mostrarle cómo estas herramientas, por ejemplo, pueden convertirse en aliadas directas para
regenerar nuestros suelos o producir de manera más eficiente o abrir simplemente nuevas oportunidades para las familias o las comunidades agrícolas de nuestra región. Entonces yo espero que a lo largo de estos próximos minutos podamos recorrer juntos este puente que nos conecta entre el conocimiento tradicional con las nuevas herramientas digitales y que al final de la charla o de la conferencia, pues cada persona que está aquí pueda decir, sí, esto tiene sentido para mi finca, para lo que yo hago, para mi comunidad y para el futuro que yo quiero construir. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a comenzar, ¿no? Fíjense. Eh, para comenzar, yo quiero que por un momento pensemos en lo más básico de nuestra actividad agrícola. Y eso, para pensar eso, es el suelo. O sea, el suelo, a menudo nosotros hablamos, bueno, de semillas mejoradas, de riego tecnificado, de maquinaria o incluso de inteligencia artificial, pero olvidamos que todo empieza y todo termina en el suelo, ¿sí? Es nuestro origen y también nuestro destino productivo, ¿ok? Entonces, claro, la frase que ven aquí, que de la agricultura del futuro nace debajo de nuestros pies, eso es porque hay un suelo vivo y un suelo bien manejado. ¿Ok? Eso resume básicamente pues una verdad esencial. Es decir, no hay innovación que pueda sostenerse si no fortalecemos la base sobre la cual pues se construye toda la productividad agrícola. Y hoy sabemos que un suelo sano, por ejemplo, actúa como una especie de esponja, ¿no? Que captura agua, que almacena carbono, que sostiene la biodiversidad microbiana que nutre las plantas, los cultivos, pero también sabemos que un suelo degradado se convierte en qué? En un factor de riesgo, tanto para la productividad como para la estabilidad económica de la finca. Y aquí aparece, ¿no? Esa pregunta que nos guía, ¿no? ¿Cómo pueden los datos y la inteligencia artificial realmente ayudarnos a regenerar nuestros suelos, ¿no? Y asegurarnos un futuro próspero, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver en esta presentación es que hay tecnologías que no reemplazan la experiencia del productor, al contrario, la potencia, que hay datos satelitales, hay datos de índices de vegetación, de sensores, de modelos predictivos, que nos permiten hacer visible aquello que antes era oculto bajo la superficie, ¿ok? ¿Dónde está compactado el suelo? ¿Qué zonas infiltran menos? ¿O cómo responde la vegetación a nuestras prácticas? Y sobre todo, ¿qué señales anticipan un problema que antes de que llegue a ser crítico ese problema justamente? Entonces, si nosotros logramos interpretar estos datos correctamente, nosotros podemos tomar decisiones más inteligentes, pero no solo más inteligentes, sino también más preventivas y más regenerativas. Decisiones que devuelven esa vida al suelo y con ello, evidentemente, pues la resiliencia y la prosperidad a la agricultura, ¿ok? Ese es el viaje que haremos hoy, es simplemente, pues, del suelo a los datos y de los datos nuevamente al suelo, pero justamente con más conocimiento y más capacidad de acción, ¿ok? Principalmente eso, ¿no? Entonces, bien, fíjense, para entender por qué la tecnología y la inteligencia artificial puede ayudarnos, primero debemos reconocer la magnitud del problema que enfrentamos hoy, es la crisis de los suelos agrícolas. Lo que se está viendo en esta imagen es un claro ejemplo de lo que ya está ocurriendo en muchas regiones del mundo y son los suelos exhaustos, son suelos compactados, degradados, con una estructura degradada. Y esto no es una situación aislada, eso realmente está pasando a nivel global. Entonces hoy sabemos, según múltiples organismos internacionales, investigación científica, en fin, que hemos perdido alrededor de un tercio del suelo cultivable del planeta y en solo pocos años, en pocas décadas. Entonces, esto realmente tiene implicaciones directas, ¿sí? En nuestra capacidad de producir alimentos, de gestionar el agua, de mantener la estabilidad económica de miles de familias agrícolas, en fin. Pero entonces, ¿cuáles son los principales factores que explican realmente esta crisis? Primero, la degradación del suelo. Las prácticas, como los mencionaron anteriormente, pues el laboreo intensivo, el monocultivo continuo, la falta de que haya cobertura vegetal, pues todo eso ha reducido la fertilidad natural del suelo y evidentemente se aceleran estos procesos erosivos. Segundo, la compactación, cuando el suelo pierde esa porosidad y se vuelve más duro, menos filtrante, limita ese crecimiento radicular, que significa que hay menos agua disponible, hay menos oxígeno, hay menos capacidad productiva. Y tercero, la pérdida del carbono orgánico, por ejemplo. Este es un punto crítico porque el carbono, por ejemplo, del suelo es la base de su estructura y de la capacidad de retener agua y de fertilidad biológica. Entonces, cuando se pierde,
ese suelo se vuelve frágil y la finca pues vuelve a ser más vulnerable a distintos fenómenos, bien sea sequía, inundación, en fin, ¿no? Entonces, la combinación de estos factores hace que muchos productores estén trabajando hoy con suelos que requieren un nivel de manejo mucho más preciso, mucho más informado y mucho más regenerativo. Entonces, por eso la pregunta no es si sabemos cambiar, por ejemplo, si debemos cambiar o sabemos cómo vamos a cambiar. La pregunta es cómo cambiamos, ¿sí? Y es allí donde los datos, los satélites, la inteligencia artificial, los algoritmos se transforman en aliados poderosos para revertir esa tendencia y recuperar el potencial de nuestros suelos, ¿ok? Principalmente. Entonces, si nosotros queremos transformar la manera en que cuidamos nuestros suelos, pues nosotros necesitamos entender también entender que transformar la manera en cómo nosotros tomamos la decisión. Sí, históricamente la agricultura, por ejemplo, se ha guiado por la intuición de toda la vida, por la experiencia transmitida de generación en generación, por la observación directa del productor en el campo. Y esta intuición y esa experiencia, ese conocimiento local es súper valioso. Sí, es parte del conocimiento agrícola y no debe perderse, ¿ok? Para nada. Pero hoy enfrentamos un desafío que requiere que complementemos esa experiencia con algo más y es la evidencia. Entonces, claro, en esta diapositiva vemos dos enfoques muy distintos. Antes, la toma de decisiones evidentemente era sobre todo muy reactiva, ¿no? Se actuaba cuando el problema ya era visible, cuando ya estaba presentado el problema y el suelo permanecía oculto hasta que aparecía una crisis, ¿no? Una plaga o un estrés hídrico o una baja en rendimiento, en fin. Entonces, la gestión dependía casi exclusivamente del criterio individual sin herramientas objetivas para anticipar. Pero ¿qué está pasando ahora? Que la tecnología lo que hace es que permite pasar a un enfoque sustentado en qué? En evidencia y en predicción. Podemos ver el suelo literalmente a través de imágenes satelitales que pueden mostrar la humedad, el estrés, el vigor, los cambios insensibles a los humanos, sensores y modelos que nos alertan cuáles van a ser los problemas antes de que aparezcan. Y la inteligencia artificial analiza cientos de variables y de datos y nos dice dónde hay que intervenir primero, dónde hay que regar primero o más o menos, dónde el cultivo está empezando a sufrir. En otras palabras, la agricultura deja de ser solamente reactiva y se vuelve anticipativa. ¿Ok? Entonces, este es el cambio de paradigma que es fundamental para la agricultura regenerativa. ¿Ok? Poder regenerar significa evitar el daño antes de que ocurra, no solo corregirlo después. Entonces, lo que nosotros veremos a continuación es cómo estas tecnologías accesibles, que ya les voy a mostrar, satélites, índices de vegetación o plataformas gratuitas de inteligencia artificial, esto nos permite hacer visible el suelo, entenderlo mejor y sobre todo tomar decisiones que lo regeneren para que pueda sostener una producción durante las próximas décadas, que al final, pues eso es lo que se quiere. ¿Okay? Entonces, fíjense, en esta diapositiva entramos en un punto clave de la conferencia, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros visibles el suelo, ¿no? Durante décadas, ¿no? El suelo ha sido un recurso fundamental, pero muy difícil de observar. Muchas de sus propiedades, por ejemplo, la compactación, la humedad, el estrés, la pérdida de carbono, no pueden verse directamente a simple vista. Y si algo no se puede ver, suele ser difícil manejarlo, de que se maneja adecuadamente. Entonces, hoy eso ha cambiado. ¿Gracias a qué? A los avances de la observación de la Tierra, de los sensores remotos y el análisis de datos. Entonces, nosotros podemos obtener una imagen mucho más clara de cómo se comporta el suelo y cómo responde el suelo a nuestras prácticas. Entonces, primero los satélites. El satélite, por ejemplo, Sentinel del programa Copérnicos, por ejemplo, nos entrega imágenes cada 5 días y con una resolución suficiente, por lo menos para ver los cambios en las parcelas agrícolas. Entonces nosotros podemos detectar, por ejemplo, humedad superficial, el vigor de la vegetación, el estrés que está sufriendo, la variabilidad que hay dentro de un lote. Entonces esto permite entender el suelo sin pisarlo, ¿no? Literalmente es viéndolo desde el espacio. Entonces, segundo, ¿qué tenemos? Los sensores, por ejemplo. Los sensores en campos. Hay herramientas con sensores de humedad, estaciones meteorológicas o simplemente las sondas estas
capacitivas que nos ofrecen datos en tiempo real sobre el comportamiento del suelo. Entonces esto evidentemente no reemplaza la observación tradicional, pero la complementa con la información objetiva y continua. Y el tercero, por ejemplo, los índices de vegetación, los indicadores, el NDVI, el SAVI, el NDWI, estos actúan como termómetros, digamos, de la salud del cultivo y por extensión, obviamente, del suelo. Entonces nos dicen dónde hay estrés, dónde está el cultivo está vigoroso y dónde no. Y finalmente, pues, esta parte del análisis de datos y la inteligencia artificial, cuando podemos combinar, por ejemplo, el satélite, los sensores, los índices con modelos predictivos, tú puedes anticiparte al problema, tú puedes identificar las tendencias, tú puedes evaluar el impacto de nuestras prácticas y sobre todo también ajustar el manejo de manera mucho más fina. Entonces, lo importante aquí es que toda esta tecnología pues tampoco requiere de mucha inversión, porque es algo que nos preocupa también, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto el bolsillo? Muchas de estas plataformas que se mencionará más adelante, bueno, como Copernicus o Google Engine, son totalmente gratuitas, ¿ok? Bueno, a las días casi no, pero las de Google Engine sí. Por ejemplo, entonces en resumen, hoy contamos con herramientas que pueden convertirse en eso, ¿no? En aliados y cuando el suelo lo podemos hacer visible a través de este tipo de herramientas, nosotros podemos tomar decisiones que regeneren la salud y que fortalezcan justamente la producción, ¿no? Por decirlo así. Fíjense, estas son plataformas, ¿no? Hasta ahora, bueno, hemos visto Copérnico que nos ofrece ese acceso abierto, libre de imágenes satelitales y de gran valor, pero cuando nosotros queremos profundizar un poco más, por ejemplo, procesar series temporales, esto no lo hace un productor, evidentemente, porque el productor está en campo, trabajando, en fin, dirigiendo, gestionando, pero esto lo hace otra gente que se dedica a esto, ¿sí? Que analiza varias capas de datos, ejecuta algoritmos avanzados. Aquí entra en juego estas plataformas que son las DIAs, que significa Data and Information Access Service. ¿Ok? Las DIAs estas fueron creadas, pues, en el caso de la Unión Europea, porque permiten que cualquier usuario sin necesidad de tener una computadora potente pueda trabajar con grandes volúmenes de datos satelitales, ¿no? Directamente en la nube. Entonces, esto es clave para la agricultura moderna, es una cosa que está ahorita muy de moda aquí en España, donde nosotros necesitamos procesar información de meses, de año y comparar comportamientos de suelo y de cultivo a lo largo del tiempo. Entonces, esta plataforma te ofrece estas capacidades, ¿no? Que tiene procesamiento en la nube, que evita que te descargues miles de archivos muy pesados, que puedes tener acceso directo a los datos históricos, que pueden tener productos listos para usar como mapas procesados o índices o indicadores ambientales. Pero ahora bien, ¿qué plataformas existen y por qué son relevantes para el productor? Bueno, hay varias, ¿no? Primero está Creodías, ¿no? Que es una plataforma europea que es muy robusta, que permite trabajar con series de NDVI, por ejemplo, y analizar pues la infiltración de agua en el suelo o monitorizar los cambios de cobertura vegetal, en fin. Está también Huequeo, que está orientada principalmente a los datos ambientales y climáticos y para la agricultura también ofrece herramientas valiosas en el caso de analizar las sequías o los riesgos, ¿no? De esto, de estrés ambiental que esté afectando a los cultivos, a la vegetación, ¿no? Y está también en el caso de Mundi, es una plataforma también que tiene capacidades avanzadas para el procesamiento en la nube y análisis de tendencias, ¿no? Lo importante de todas estas plataformas es que democratizan de alguna forma el acceso al análisis avanzado. Entonces, hoy cualquier persona o técnico o institución puede usar datos satelitales de alta calidad para tomar decisiones mejor informadas sin necesidad de inversiones costosísimas y con herramientas que están diseñadas para eso, para apoyar esa transición hacia una agricultura que sea mucho más eficiente y mucho más regenerativa, por ejemplo. Tenemos aquí esta cuestión, ¿no? Pasamos ahora a una de las herramientas, las plataformas más poderosas y revolucionarias disponibles hoy en día para la agricultura y es el Google Earth Engine. Probablemente el laboratorio geoespacial más grande del mundo. Entonces, el Earth Engine reúne a más de 90 petabytes de datos satelitales que incluye pues prácticamente todo el archivo histórico de Landsat desde los años 70 y todas las misiones Sentinel
de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, es decir, tenemos medio siglo de información ambiental disponible para analizar cómo han cambiado los suelos, cómo han cambiado los cultivos, cómo han cambiado el paisaje. Y lo más interesante es que todo el procesamiento se hace en la nube. No necesitamos una computadora avanzada, no se necesita una conexión a Internet. Con Google Engine podemos ejecutar análisis que antes requerían horas o días y ahora pues en cuestión de segundos esta plataforma integra estos algoritmos de inteligencia artificial y que permite hacer tareas como clasificación del uso de suelo, detección automática de cambios, identificación de patrones, modelar riesgos, en fin. Entonces, en esta presentación yo incluyo pues algunos ejemplos muy prácticos, ¿no? Que tienen que ver con la comparación temporal usando imágenes de Sentinel de abril, mayo, junio y esto, bueno, permite observar cómo evoluciona el vigor del cultivo y cómo avanza también la humedad del suelo o detectar zonas que tengan estrés tempranos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la frase que aparece allí en la diapositiva, ¿no? Es que un productor puede visualizar su finca desde el espacio cada 5 días y gratis. Y no es una exageración, hoy cualquiera persona, un productor, cooperativa, técnico, puede acceder a imágenes satelitales de alta calidad para evaluar su finca sin costo alguno. Y esto democratiza de alguna forma la tecnología y coloca estas herramientas avanzadas justamente en manos de quienes realmente la necesitan. O sea, esta plataforma no solo muestra el pasado y el presente. Es una herramienta muy clave para prever el futuro. Y como veremos más adelante en la presentación, anticiparse es la base de una agricultura realmente, verdaderamente regenerativa. ¿Ok? Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, fíjense. Ahora, en esta diapositiva nosotros introducimos un cambio conceptual que está transformando la agricultura moderna y es el paso de la agricultura de precisión a la agricultura predictiva. Entonces, durante las últimas 2 décadas, esa agricultura de precisión nos permite, ¿no? Medir mejor, dar dosis o mejorar las prácticas, ¿no? Dar las dosis exactas de fertilizante o ajustar el riego en el tiempo real o aplicar simplemente insumos pensando en la variabilidad del lote también. Fue un avance enorme, pero todavía es fundamental. Pero hoy, gracias a los satélites, los sensores, la inteligencia artificial, nosotros podemos dar un paso más allá, dejar de reaccionar a lo que ya ocurrió y comenzar a anticiparnos a lo que ocurrirá. Entonces, la agricultura predictiva, en este caso, se usan modelos que integran múltiples fuentes de información, datos climáticos, datos de suelo, datos de manejo de humedad, de producción, en fin. E incluso señales tempranas captadas, señales tempranas captadas por estas imágenes satelitales y todo eso alimenta algoritmos que son capaces de estimar, por ejemplo, cuándo aparecerá el estrés hídrico, cuándo aparecerá una plaga o cuál va a ser el rendimiento probable o cómo responderá el cultivo a determinada práctica del cultivo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios concretos? En primer lugar, ahorro de agua, porque estos sistemas que están basados en inteligencia artificial permiten reducir entre el 30 y 50% el consumo de agua, por ejemplo, al regar exactamente dónde y cuándo se necesita. En el caso de la fertilización también, sí, los modelos pueden mostrar las necesidades reales de nutrientes de cada zona de campo y eso te reduce el costo y evita la degradación del suelo también. Y la tercera parte es, bueno, una de las tantas es menos riesgo. Al anticiparse, por ejemplo, a las sequías, a las enfermedades, ¿sabes? Nosotros podemos actuar de manera preventiva y finalmente un suelo más sano y resiliente porque un manejo anticipado genera pues menos presión, menos desgaste y más equilibrio. Entonces la idea central que yo quiero que se lleven es regenerar es anticiparse, no es reaccionar. Entonces cuando actuamos de que cuando nosotros actuamos antes de que ese problema aparezca, no solo protegemos la producción de este año, sino que también protegemos la producción del futuro. Eso es básicamente lo que quiero decir, ¿no? Ahora, fíjense, eh, hemos visto esa diferencia entre la agricultura de precisión y la predictiva, pero quiero profundizar en algo fundamental que son los beneficios concretos, ¿no? Lo que realmente se siente en el campo y en el bolsillo también del productor o de la gente, ¿no? Entonces, la agricultura predictiva, por ejemplo,
no es una teoría, es una práctica que ya se está aplicando en distintas regiones del mundo con resultados medibles. Y aquí destaco cuatro beneficios que considero clave, ¿no? El primero es el ahorro de agua, ¿sí? Con modelos, por ejemplo, basados en inteligencia artificial y datos satelitales. Entonces, nosotros podemos determinar exactamente cuándo el cultivo necesita agua y en qué cantidad. Entonces, esto permite, bueno, reducir esa capacidad, ¿no? Y evitar, ¿no? Justamente las pérdidas, ¿no? Por ser el riego mucho más eficiente, ¿no? La fertilización optimizada, como ya les mencioné, los algoritmos analizan esa variabilidad que hay dentro del lote y eso permite ajustar las dosis a cada zona. ¿Qué estamos evitando con esto? Sobre aplicaciones, reducción de pérdidas de tanto de económicas como de contaminación de suelos y agua, ¿sí? Porque fertilizar de manera inteligente no solo aumenta la productividad, sino que también tú estás protegiendo el suelo a largo plazo, ¿ok? Y bueno, pues, a ver, cuando nosotros intervenimos únicamente donde y cuando es necesario, el suelo descansa, el suelo se regenera, se recupera, retiene más carbono, se logra sostener mejor con los rendimientos del tiempo. Entonces, la agricultura predictiva no solo mejora la campaña actual, sino que fortalece justamente el sistema productivo para el futuro. Entonces, todo esto se lleva nuevamente al mensaje central que es regenerar, es anticiparse, no reaccionar. Entonces, la inteligencia artificial combina con datos de calidad, ¿sí? Y justamente se convierte en esa herramienta que nos permite dar el salto hacia esa agricultura verdaderamente sostenible. ¿Ok? Pues bien, a ver, hasta ahora nosotros hemos hablado de eso, de la importancia de anticiparnos y esta diapositiva pues muestra justamente la manera muy concreta de cómo la inteligencia artificial está transformando la gestión del suelo, ¿no? Que es básicamente el corazón de la agricultura regenerativa, ¿no? Entonces, fíjense que la IA nos permite, por ejemplo, crear mapas y modelos que antes eran impensables. Son herramientas que hacen visible el estado real del suelo y que nos dicen exactamente dónde intervenir o dónde destacar. Tres aplicaciones prácticamente muy usadas es en el caso de los mapas de compactación. ¿Sí? La compactación del suelo, por ejemplo, es uno de los problemas más comunes y más difíciles de detectar a primera vista. Entonces, la IA, la inteligencia artificial, pues combina esos datos de sensores con imágenes satelitales y modelos físicos para poder identificar esas zonas donde el suelo ha perdido porosidad, por ejemplo. Entonces, con esta información, el productor puede aplicar prácticas regenerativas solo donde sean necesarias, ¿sí? Por ejemplo, las rotaciones o la descompactación mecánica o cultivos de cobertura que tengan raíces profundas, en fin. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, te reduce los costos y mejora la infiltración del agua, por ejemplo. El otro ejemplo es los mapas de humedad con índices derivados de satélites del NDVI, por ejemplo, o del NDWI, junto con esos sensores y el clima, la IA pues permite visualizar cómo se distribuye la humedad en el terreno. ¿Ok? Y en el caso de la predicción de erosión también, la erosión no se observa fácilmente hasta que ya es tarde, entonces, pero los modelos que están basados en topografía, en textura, en lluvia, el uso del terreno, no sé qué, pueden anticiparse donde este riesgo incluso exista antes de que el proceso comience, ¿no? Entonces, bueno, esto permite, pues, de alguna forma, en conjunto estas herramientas, un manejo mucho más fino y mucho más regenerativo, y es que los suelos sean pues más sanos a largo plazo, que retengan más infiltración, más agua, menos insumos que aplicar y una producción mucho más resiliente a toda esta variabilidad climática, el cambio climático. Entonces, la inteligencia artificial no solo va a describir el suelo, lo interpreta y cuando entendemos el suelo podemos cuidarlo de manera evidentemente mucho más efectiva y mucho más eh, eficiente. ¿Ok? Entonces, entramos en uno de estos temas más críticos para la agricultura actual y la futura, que es el agua, ¿no? La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que entendemos, en que gestionamos o conservamos pues, este recurso tan escaso, especialmente en regiones que están sometidas a sequías recurrentes
y a variabilidad climática. Entonces, el primer aporte importante que está haciendo la IA es el monitoreo de la infiltración, por ejemplo, que ya después van a hablar acerca de esto, ¿no? Entonces, la infiltración, por ejemplo, es un indicador directo de la salud del suelo. Un suelo vivo, bien estructurado y con buen contenido de carbono permite que el agua pues penetre y se almacene, y es un suelo degradado pues la rechaza, evidentemente. Entonces, a través de las imágenes satelitales o los modelos climáticos, los sensores, la IA puede analizar cómo se distribuye el agua tras un evento de lluvia o el riego, pues, y identifica esa zona donde la infiltración es baja. Y esta información permite rediseñar esas prácticas de manejo y ajustar el sistema de riego y mejorar esa capacidad del suelo para retener el agua, ¿no? Entonces, el segundo aporte es, por ejemplo, la identificación de cuáles son esas zonas críticas de escorrentía, ¿no? Mediante datos topográficos, precipitaciones, modelos hidrológicos, esta IA lo que hace es que determina qué áreas del campo están perdiendo agua superficialmente, y la escorrentía no solo significa, por ejemplo, la pérdida de agua. Arrastra el suelo fértil, arrastra nutrientes, reduce la eficiencia de riego, y con esta información el productor puede, bueno, implementar barreras verdes, modificar la orientación de la hilera o abrir prácticas regenerativas que disminuyan el flujo superficial y favorezcan la infiltración. Entonces, todos estos análisis generan beneficios directos y tangibles, ¿sí? Reducción de consumo de agua, mejora de retención hídrica del suelo, optimización de los recursos hídricos y, en síntesis, la inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica, es esa aliada estratégica para enfrentar una de las mayores limitaciones de la agricultura moderna. Y lo más importante es que estas soluciones tampoco requieren de grandes inversiones, sino muchas de estas están basadas en datos abiertos y en modelos que son gratuitos y en herramientas que hoy están al alcance de todos, ¿no? Por ejemplo. Vamos a pasar aquí. Pues bien, ahora, uno de los aportes más potentes, digamos, de la inteligencia artificial para la agricultura es la capacidad de monitorizar los suelos de manera continua y anticipada, incluso antes de que los síntomas sean visibles para el ojo humano. Entonces, yo quiero comenzar con un concepto muy clave, y es que la IA puede detectar el estrés en el cultivo días o incluso semanas antes de que nosotros podamos hacerlo en terreno. Y eso cambia completamente la forma de manejar un sistema productivo. Por ejemplo, el índice NDWI, que mide el contenido de agua de la vegetación. Esto puede detectar el estrés hídrico incluso 3, 5 días antes de que el NDVI disminuya o de que el cultivo pues muestre síntomas visuales. Entonces, esto significa que nosotros podemos actuar de manera preventiva, se puede ajustar el riego, que se puede revisar la infiltración, que se puede mejorar la cobertura, en fin, ¿no? De mismo modo, los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, son capaces de analizar estos patrones de reflectancia en imágenes satelitales y detectar pues las alteraciones asociadas a las plagas o a las enfermedades. En muchos casos pueden incluso anticipar el inicio de un brote de hasta 7 días antes de antelación. Una semana de ventaja puede ser la diferencia, evidentemente, entre que tú aplicas un tratamiento focalizado y un problema que ya se te ha generalizado. Entonces, otra herramienta clave también son las series temporales de los índices espectrales, que permiten ver cómo evoluciona la salud del cultivo a lo largo de la temporada. Entonces, esta serie evidentemente no muestran solo los picos y las caídas, sino que también te permite evaluar si una práctica regenerativa, por ejemplo, como el uso de cobertura o la reducción del laboreo o la aplicación de la materia orgánica, está mejorando el vigor del cultivo con el tiempo. Entonces, para un productor, esto se traduce en decisiones que son más inteligentes, ¿ok? Porque intervienes solo donde es necesario, porque riegas donde realmente hay estrés, porque aplicas nutrientes con precisión o porque para prevenir una enfermedad antes de que se desate esa enfermedad. Entonces, la clave de esto es muy simple, ¿no? Pero es transformadora, es la anticipación. Si nosotros podemos ver antes, podemos actuar antes, y si actuamos antes, podemos regenerar el suelo, mejorar la producción, la productividad y reducir los costos. Entonces, esa es la esencia de la agricultura moderna. Un monitoreo continuo que convierta, ¿no?, cada día de la temporada en una oportunidad para optimizar justamente el sistema productivo o el cultivo, ¿no? Por ejemplo. Pues bien,
Una de las aplicaciones más directas y útiles de la inteligencia artificial para la agricultura es el soporte a la toma de decisiones. Durante muchos años, ¿no? Y todavía pasa, ¿no? Que las decisiones claves del manejo agrícola de cómo sembrar, cuándo, cómo regar, cómo fertilizar, dónde intervenir, dependían única y exclusivamente de la experiencia y del conocimiento local. Entonces, hoy esa experiencia sigue siendo indispensable, pero la IA la potencia al integrar pues miles de datos que ningún ser humano podría procesar por sí solo. Entonces los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar simultáneamente imágenes satelitales, datos del suelo, datos del clima, pronósticos climáticos, temperaturas pasadas, futuras, historial de rendimiento, características del suelo, patrones de comportamiento del cultivo. Y entonces con esta información, la IA puede sugerir cuál es el mejor momento para sembrar, considerando pues combinar clima, temperatura, humedad, riesgo de estrés en los primeros fases del cultivo, ¿no? También puede recomendar cuándo fertilizar, ¿sí? Entonces se va optimizando la dosis según las necesidades reales del cultivo en cada zona de campo. Y esto va a reducir los costos, evidentemente, mejorar la eficiencia, el impacto que tiene el negativo de estos productos en el suelo, en el agua, en fin. En cuanto al riego, claro, los modelos también te pueden indicar cuándo y cuánto regar, ¿sí? Si tú agarras los datos de evapotranspiración, la humedad del suelo, la precipitación, la infiltración, y esto evidentemente te va a permitir evitar tanto el déficit hídrico como el exceso hídrico, que también ambos son perjudiciales para el cultivo y para la salud, ¿ok? Pero bueno, en lugar de recorrer toda la finca buscando problemas, pues los algoritmos lo que hacen es que identifican esas áreas críticas, zonas donde hay estrés con este tipo de datos, con esa combinación de todos esos datos, donde hay riesgo de plaga, donde hay baja humedad, donde hay anomalías. Y esto permite esa intervención quirúrgica, digamos, ya llamémoslo así, focalizada y altamente eficiente. Entonces, el valor de estas herramientas no es solo en la tecnología, sino en la capacidad para convertir todos esos datos complejos en decisiones prácticas, ¿sí? En decisiones que se traducen en productividad, ¿sí? En ahorro, en resiliencia, en regeneración del suelo. En resumen, la IA no toma decisiones por el productor, ¿sí? Sino que le entrega información que es precisa, oportuna y relevante para que pueda decidir mejor, ¿no? Digamos. Pues bien, en esta diapositiva yo quiero mostrar, bueno, uno de los casos reales que hay que ilustra que de forma muy clara, ¿no? Cómo la combinación de las prácticas regenerativas y las herramientas digitales pueden transformar un sistema productivo, ¿ok? Aquí se utilizan, por ejemplo, imágenes de NDVI, ¿no? Un índice que mide el vigor y la salud de la vegetación, y lo que se hizo fue comparar el estado del cultivo antes y después de implementar prácticas regenerativas. ¿Cuáles son? Bueno, reducción del laboreo, aumento de la cobertura, manejo adaptativo de los rastrojos o riego optimizado también mediante el análisis de datos. Entonces, este tipo de evaluación es muy poderosa porque permite visualizar el impacto, no solo medirlo. Entonces, muchas veces los productores, los técnicos, muchos de nosotros, se sabe que el suelo está mejor, pero verlo en imágenes o ver cómo el vigor aumenta o cómo las zonas problemáticas disminuyen, pues genera esa confianza en el proceso. Entonces, en caso concreto, pues proviene, en este caso, una granja de aquí de España que implementó este tipo de tecnología, en el caso de los drones equipados con cámaras multiespectrales y luego aplicó inteligencia artificial, ¿no? Entonces el sistema lo que hacía es que monitorizaba el cultivo de manera continua, identificaba pues esta zona de estrés y recomendaba ciertas intervenciones puntuales. Pero ¿cuáles fueron esos resultados relevantes? Un aumento del 20% de la producción gracias al uso más eficiente de estos insumos y a la mejora de la salud del suelo. Evidentemente hay muchas cosas mucho más complejas, pero esto en términos generales fueron lo que se reportó, pero una reducción del 30% del consumo de agua, que era el resultado directo del manejo regenerativo de combinar todas esas prácticas con decisiones basadas en datos. Y todo esto muestra algo muy fundamental y es que la tecnología no va a sustituir a las prácticas regenerativas, sino que las va a potenciar. Entonces, cuando un productor
mejora en la estructura del suelo por todas las prácticas, porque le aplicaste materia orgánica, porque había un cuidado de la biología del sistema, de la tecnología, permite justamente medir esos cambios y optimizar el manejo y acelerar los beneficios. Entonces, este tipo de cosas, de prácticas que se hacen, nos confirma que la agricultura regenerativa es productiva, es rentable y es compatible también con herramientas digitales de última generación. Así que sí se puede, ¿ok? Pues bien, aquí tenemos, por ejemplo, en este segundo caso, vemos cómo la tecnología permite pasar de un manejo uniforme del campo a un manejo de sitio específico, que ajusta las intervenciones según la variabilidad real de la parcela. Entonces, lo primero que se hizo en este caso fue regenerar mapas de variabilidad utilizando índices como NDVI, ¿no? Por ejemplo, obtenidos a partir de estas imágenes satelitales o incluso de sensores en drones. Entonces, los mapas, pues, evidentemente muestran que dentro de un mismo lote pues existen zonas que tienen comportamientos muy distintos. Puedes tener áreas más vigorosas, áreas con más estrés, zonas con menor desarrollo o menor humedad. Entonces, la agricultura tradicional aplicaría la misma cantidad de fertilizante o agua en todo el campo, pero con esta información se puede hacer algo mucho más inteligente, que es ajustar las dosis según la necesidad real de cada zona. ¿Ok? En este caso, los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, analizan pues la reflectancia del cultivo, el historial productivo, la textura del suelo y generan pues recomendaciones precisas. Entonces, una zona uno donde se mantuvo la aplicación completa de fertilizante, la zona 2 por ejemplo, donde bastaba aplicar la mitad de la dosis, y la zona 3 donde no era necesario aplicar fertilizantes, generando pues ese ahorro directo. Entonces, este tipo de manejos puede tener dos resultados inmediatos. Primero, un aumento de rendimiento, ¿sí? Porque, bueno, se debe a que parte del campo recibe exactamente lo que necesita, ni más ni menos, ¿sí? Y hay una reducción en el uso de los productos también, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial en este caso, pues nos permite intervenir de forma precisa, eficiente y regenerativa cuando se combina con datos y con buenas prácticas agrícolas. Entonces, entramos en una lógica donde producimos más gastando menos y cuidando mejor el suelo, ¿no? Por ejemplo. Pues bien, en este no sé si me pasé de diapositiva. Ya hablé de esto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son los primeros pasos para los productores? ¿No? Llegamos a este punto, es normal preguntarse, bueno, ¿cómo comienzo a integrar estas herramientas en mi sistema productivo? Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. O sea, evidentemente no se espera que el productor haga esto por sí mismo, especialmente considerando, bueno, que no todos pues tenemos las mismas competencias digitales o los mismos accesos a los recursos tecnológicos. Lo que sí es fundamental es que el productor sepa que estas herramientas existen y que están a su alcance y que comprenda cómo puede ayudar a mejorar la salud del suelo, a optimizar el riego, a anticipar los riesgos, en fin, pero que la ejecución técnica, por ejemplo, el análisis de estas imágenes satelitales que nosotros vimos, el uso de plataformas como Google Engine o la interpretación de índices vegetales, puede y debe ser realizada evidentemente por otra gente, por gestores especializados, por técnicos, por cooperativas, por servicios de asesoramiento, de asesorías agrícolas, en fin. ¿Ok? Con esto claro, veamos los pasos, ¿no? El primer paso es explorar, por ejemplo, Copérnico o pedir un técnico que lo haga para la finca. Es una técnica, es una herramienta muy sencilla que permite visualizar la evolución en el campo a lo largo del tiempo, que seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho, los productores o los técnicos que están aquí conectados en la conferencia. El segundo paso puede ser crearse una cuenta en Google Earth Engine y trabajar con un profesional que ya tenga acceso, que ya tenga experiencia en ese uso, porque esta es una herramienta una plataforma muy poderosa, pero que es necesario que el productor, no es necesario que la domine, pero sí que la conozca. ¿Ok? Basta con que él sepa que puede beneficiarse de su análisis, él o ella, ¿no? El tercer caso, el tercer paso, perdón, es acceder a tutoriales y a guías prácticas, tanto para los usuarios como para los gestores. Esto te va a permitir
que aumente esa capacidad y que pueda brindar un mejor acompañamiento al sector agrícola. El cuarto paso, por ejemplo, puede ser utilizar aplicaciones ya preparadas. Hay muchas, ¿no? Que permiten obtener pues mapas e índices sin necesidad de programación. ¿Ok? De nuevo, pues evidentemente un técnico puede encargarse de esto y le entrega información al productor ya interpretada y útil. ¿Ok? Y finalmente, algo que considero esencial es unirse a eso, a las cooperativas, a las asociaciones que ya están trabajando con datos de inteligencia artificial o con datos satelitales o con algún tipo de este tipo de herramientas, porque cuando el conocimiento se comparte y se contrata personal especializado, la carga no recae en el productor individual, sino que, bueno, es una estructura que acompaña, que interpreta, que recomienda. Entonces el mensaje principal es esto: no es necesario que el productor salga del campo, se siente en una computadora y se vuelva experto digital. No, para eso están otro tipo de profesionales. Lo importante es que el productor pueda tomar mejores decisiones con información que sea precisa y accesible. ¿Ok? Pues bien, aquí vemos algunas de las herramientas, pues también más potentes y accesibles que hay hoy para analizar ese conjunto de datos, de monitorizar cultivos, de apoyar la toma de decisiones. Y lo primero que quiero destacar es lo siguiente: todas estas herramientas son gratuitas, ¿ok? Generalmente. Y su acceso es abierto, o sea que cualquier persona, incluyendo productores, asociaciones, universidades, es decir. Ahora bien, igual que mencionamos antes, insistir en una idea fundamental, que no es necesario que el productor use personalmente cada una de estas plataformas. Sí, sabemos que existen obviamente limitaciones de tiempo, de conectividad, de competencias digitales. Por eso, en muchos casos, los gestores, los consultores, la cooperativa, los equipos de innovación agrícola, de las asociaciones profesionales, son los quienes se encargan de utilizar, de usar estas herramientas y de entregar al productor información ya clara y procesada. Entonces, pues bueno, veamos brevemente cada una de ellas. Está, por ejemplo, Copérnicos Browser, que es tal vez pues, la más sencilla de todas y que permite visualizar imágenes satelitales en segundo y comparar fechas y ver los cambios en la finca. Es una herramienta pues realmente muy interesante, ¿ok? Está, porque, bueno, es eso, ¿no? Cómo evoluciona el suelo y cómo evoluciona el cultivo, y eso lo hace en cuestión de segundos, ¿no? El Google Earth Engine, que es el laboratorio global de los datos espaciales, como ya les dije, que tiene muchísima información y permite hacer análisis avanzados. Es, bueno, una plataforma más técnica diseñada para eso, para gestores, para especialistas, pero que los resultados van a beneficiar directamente al productor. Está también esta otra que es el O-Broker, que ofrece unas opciones muy intuitivas para generar los índices espectrales sin necesidad de programar. Entonces, un técnico puede generar estos análisis y explicarle al productor dónde hay estrés, dónde hay vigor, dónde cambian las condiciones de campo, en fin. Y está Sentinel, que es otra herramienta práctica para visualizar datos satelitales en la nube, ¿no? Entonces, pues bueno, la frase que aparece en esta diapositiva resume muy bien el propósito de estas herramientas. Hoy un productor puede visualizar su finca desde el espacio cada 5 días y de forma gratuita. Y aunque él no tenga que hacerlo directamente, su equipo técnico sí puede, evidentemente, y puede convertir esa información en decisiones prácticas, pues, cuándo intervenir, dónde ahorrar agua, qué zonas necesitan atención o dónde el suelo está respondiendo mejor, en fin, que como les mencioné, estas plataformas lo que hacen es que democratizan el acceso a la tecnología y transforman la forma en la que nosotros entendemos y regeneramos los suelos. Pues bien, ya se está acercando al final de esta conferencia y pues bueno, quiero que reflexionemos sobre algo, ¿no? Que a veces genera cierta incertidumbre, ¿no? En el sector agrícola, y es el papel de la tecnología frente al conocimiento tradicional del productor. Y en esta diapositiva, pues aparece una frase que yo considero fundamental, y es que la tecnología no sustituye la experiencia, ¿sí? Del productor, sino que la potencia. Y esta frase resume perfectamente la visión que buscamos impulsar. La experiencia del productor, ese conocimiento tradicional acumulado a lo largo de los años
de observar la tierra, del cultivo, de entender el clima, de entender el comportamiento de los cultivos. Eso es insustituible. Ese es el capital invaluable para la agricultura y que evidentemente forma parte de la identidad productiva de cada territorio. Entonces la tecnología, por otro lado, no llega para reemplazar a nadie, ¿sí? Esa experiencia, sino llega justamente para ampliarla. Las herramientas que vimos de inteligencia, de datos satelitales, de sensores, de todo, lo que hace es que nos permite ver lo que antes era invisible, anticiparnos a problemas y manejar justamente el campo con mayor precisión. Pero la interpretación final, la decisión práctica sigue estando en manos del productor, del agricultor, del ganadero y de estos equipos técnicos que lo acompañan. Entonces, el futuro agrícola realmente que se quiere construir es uno en donde ambos mundos, ¿sí? Tanto el conocimiento tradicional como la innovación digital, trabajen juntos. O sea, un futuro donde los suelos recuperen la vida, donde el agua pues se use de manera inteligente, de donde se reduzcan los riesgos y donde la agricultura pues sea mucho más resiliente ante la variabilidad climática o ante el cambio climático, por ejemplo. Y algo muy importante que yo quiero subrayar es que el futuro no se construye con grandes saltos, sino con pequeñas decisiones, decisiones que estén basadas en evidencia, en datos y en tecnología accesible. Entonces, cada acción, ¿sí? Como mejorar la cobertura, ajustar el riego, aplicar nutrientes, en fin, monitorizar el vigor, contribuye a esa regeneración del sistema productivo. Y es justamente esa parte, ¿no? La tecnología está disponible, los datos son gratuitos, existen gestores, hay técnicos capaces de acompañar a los productores en esta transición. Pues bueno, lo que necesitamos es voluntad. Voluntad, bueno, y otras cosas, dinero también, en la mayoría de los casos, para dar ese primer paso y una visión compartida sobre el tipo de agricultura que nosotros queremos dejar en las próximas generaciones. Entonces, aquí el mensaje de que el futuro del agro no es un destino, es una construcción diaria y empieza con decisiones que cuiden evidentemente el suelo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eh, aquí ya para finalizar, pues por último yo dejar este mensaje y que quede muy claro que lo que ya habíamos dicho, el futuro no se predice, se construye. Y durante toda esta presentación hemos visto cómo los datos, cómo la observación de la Tierra, la inteligencia artificial puede ayudar a comprometer, a comprender, perdón, mejor nuestros suelos, a anticipar el riesgo y a tomar sobre todo decisiones que fortalezcan la productividad. Pero nada de esto reemplaza, ¿no? La esencia de la agricultura, ¿sí? ¿Cuál es la esencia? El conocimiento, la experiencia, la sensibilidad del productor, ¿sí? Por eso vuelvo a insistir en esa frase que considero fundamental y es que la tecnología no sustituye la experiencia de nadie, sino que la potencia. Ok, lo que buscamos no es que el productor se convierta en un experto digital, sino que se beneficie de estas herramientas y por eso estos gestores, universidades, equipos de apoyo pueden encargarse de ese proceso, interpretar esos índices y prestar sobre todo información de manera clara y útil para la toma de decisiones. ¿Ok? La frase que aparece en esta diapositiva, bueno, resume perfectamente hacia dónde queremos avanzar y es un suelo bien cuidado, guiado por el poder de la inteligencia artificial, puede convertirse en el motor de la agricultura más próspera, más resiliente y llena de futuro. Esto significa que la tecnología. Ambiente y significa que también nosotros podemos construir sistemas agrícolas que sean capaces de resistir, por ejemplo, a las plagas, enfermedades, sequías, ¿sí? Y lo más importante, significa que el productor no está solo en este camino, que hay herramientas, que hay equipos de apoyo, que hay soluciones gratuitas y que están al alcance de todos. Entonces, el futuro no va a llegar por casualidad, el futuro se construye con decisiones informadas, con prácticas regenerativas y con esa valentía de nosotros poder innovar manteniendo nuestras raíces, evidentemente. Y quiero cerrar pues con una invitación y es que comencemos justamente a eso, a construir el futuro de la agricultura de hoy. Cada decisión que nosotros tomemos a partir de ahora, por muy pequeña que parezca, puede ser el inicio de un cambio muy profundo
no solo en el suelo, sino en nuestras fincas, en nuestras comunidades. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barley, por tan maravillosa presentación, por sumergirnos en ese mundo de las tecnologías emergentes, que más que verlas como una amenaza, pues son una herramienta tal cual como usted lo dice. Queda abierto, hay algunas preguntas por el chat. En esta Sí. oportunidad, entonces, esas preguntas las va a dirigir la ingeniero Irene Aquino. Irene. Estimado colega, doctor. No, no escucho nada. Vamos a pasar a Irene a esta computadora. La voy a pasar para este lado para que se escuche bien. Hay un problema técnico ahí. Tiene el audio apagado. Sí. Ok. ¿No escuchaste nada? ¿No escucharon nada? No. Ok, No. bueno. Buenas tardes a todos. Realmente es un placer poder contribuir con la Sociedad Venezolana de Ciencia del Suelo a este maravilloso evento. Y bueno, la participación de los excelentes ponentes que tenemos para en la tarde de hoy, la noche de allá, de los que están conectados desde del otro lado del charquito, como decimos aquí. Y bueno, nada, tu excelente presentación suscitó muchas preguntas y tenemos unas cuantas que ya te las voy a mencionar. La primera es del MINEC, el Ministerio de Ecosocialismo de aquí de Venezuela, la señora Carmen Parra. En primera instancia, las felicitaciones y la pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para analizar los falsos positivos o los falsos negativos? ¿En qué momento se une la inteligencia artificial con la validación en campo, esa delgada línea? Está muy Vale, buena. a ver, cuando nosotros hablamos de falsos positivos y falsos negativos, la mejor estrategia no es solo técnica, sino es un proceso. Por ejemplo, definir el error, ¿sí? En el caso de hacer un estudio de eso, de lo que estamos haciendo, en algunos casos es peor un falso negativo, ¿sí? Que eh, por ejemplo, el más costoso sería un falso positivo, ¿no? Por ejemplo, si no ver un estrés real y perder la cosecha, un falso positivo, por ejemplo, de mandar intervenir donde no hacía falta, ¿no? Entonces, ajustar un modelo, por ejemplo, y los umbrales según ese riesgo va a ser ese el primer paso. Entonces, hay que trabajar siempre, yo siempre, bueno, las investigaciones que nosotros hacemos siempre es en el ciclo IA, campo, IA, ¿sí? O sea, inteligencia artificial, campo, inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es que genera mapas, ¿no? Análisis, pero que finalmente en este caso se convierten en mapas de riesgo o zonas sospechosas de cualquier tipo de estrés o de plaga o en fin. Entonces, pero hay que validarlo. Hay un equipo técnico que tiene que validar en campo esa parte, ¿no? De los puntos de chequeo bien distribuidos. Y esta información de campo vuelve al modelo con ya los datos etiquetados y se reentrena y se reduce progresivamente esos falsos positivos y esos falsos negativos. Entonces, esa delgada línea que comentas allí es justamente ahí. La IA no decide, la IA prioriza dónde vas a mirar primero. Entonces, la decisión final del manejo la toma o el agrónomo o el productor en base a esa validación. ¿Ok? Y hay que empezar con pilotos y métricas claras, ¿sí? En una o dos fincas pilotos, lo que hace es que se mide explícitamente la tasa de aciertos, de los errores a través de una matriz de confusión, de sensibilidad, especificidad, eso que estabas comentando ahí en la pregunta. Con esos resultados se ajusta un modelo antes de escalarlo a productores. Entonces, la mejor estrategia no es confiar ciegamente ni desconfiar de la IA, sino integrarla en un proceso
interactivo. ¿Ok? Ok, ya otra pregunta muy vinculada, realmente Fernando Delgado del CIDIAT. ¿Estamos recolectando la data correcta de manera estandarizada, suficiente y confiable para entrenar modelos? ¿Tienes alguna ampliación sobre esta? Se supone que necesitamos datos, datos de calidad, ¿ok? Es verdad que el dato depende del tipo de dato, de la naturaleza del dato. Cuando nosotros, por ejemplo, datos satelitales, hay que elegir imágenes, por ejemplo, con baja nubosidad, ¿sí? Hay que usar las correcciones atmosféricas o cuando estamos en campo, pues que el muestreo esté bien distribuido, métricas confiables de humedad, por ejemplo, que las etiquetas estén correctas al momento de entrenar un modelo, que haya coherencia, ¿no? Pero sí, ahora, si se están recogiendo los datos de manera correcta o no, pues dependerá de cada caso. Lo importante es que antes de hacer un análisis es necesario, pues, eso, hacer un análisis exploratorio. La IA cuando falla, ¿sí? No falla por ser IA, sino se falla cuando se alimenta de datos incompletos o datos inconsistentes o datos mal validados. Entonces, cuando tenemos datos de calidad, como los satelitales o como los de campo, esos falsos negativos y positivos de la pregunta anterior disminuyen de forma natural y el modelo lo que hace es que se vuelve realmente más útil, ¿no? Porque tiene mejores métricas y menos error, pero sí necesitamos datos de calidad. Ahora, ¿cómo se toman esos datos? Pues dependerá de la naturaleza del dato, evidentemente. Lo importante es tener datos, luego es ver qué tan bueno sea ese dato y el modelo con el que se entrene, pues el que se alimente ese modelo, pues tiene que ser datos completos, datos consistentes y datos que se puedan validar. Sí, ok. Una tercera pregunta, pero ya prácticamente está respondida del colega Fernando Hernández de Agrotecnología Tropical, y están muy enfocadas justamente a la data. Y tú Sí. ya lo aclaraste, pues, que es la toma de la data, que es lo básico, es lo importante para generar, pues, aplicaciones para que sean las precisas. Otra pregunta, dice Gus, no sé, no especifica exactamente el nombre. ¿Cómo optimizar los forecasting obtenidos de Copérnicus utilizando IA? Porque hemos Sí. evaluado los datos obtenidos de los diferentes modelos de Copérnicus y no han sido precisos con respecto al heatcast en diversos sitios específicos a nivel global. Vale. Ya va vinculado a la pregunta que hizo Fernando Delgado. Sí. A ver, yo creo que yo realmente no tengo mucha experiencia con Copernicus. Ahorita estamos haciendo una investigación, estamos haciendo en el proyecto donde yo estoy trabajando, estamos trabajando con varias cosas de Copérnicos. La estrategia más efectiva es trabajar con modelos híbridos, que realmente no tampoco soy muy especialista en esto, pero los datos, por ejemplo, datos globales de Copérnicos, sí, el del forecasting, más datos locales, los sensores o de estaciones, en fin. Entonces, Tiene que eh, decirle a Fernando que prepare las conclusiones, pues no tenemos casi batería. Profesora Mari, te Mari, por estamos favor, escuchando. silencie su micrófono, porfa. Ay, La perdón. IA aprende de esas correcciones, digamos, locales que son necesarias. Y eso bueno, se sabrá mejor que yo el downscaling, ¿no? En el machine learning, que eso se llama así. Pero lo que hace es que permite ajustar el modelo global a la realidad microclimática de cada sitio, porque estás comparando los datos globales de Copérnicos con los datos locales, ¿no? De sensores, estaciones, en fin. Y luego hay que entrenar modelos de IA con errores históricos del forecast, por ejemplo. Si sabemos dónde y cuándo falló el modelo en el pasado, la IA nos puede decir o calibrar esos sesgos o aprender los patrones específicos o incluso pues mejorar esa predicción. Entonces, hay formas también usando series muy largas para corregir esa variabilidad local, trabajar por región y no solo por puntos, ¿ok? Entonces, pues bueno, pero en general
el forecast del Copérnicus es la base, la IA es justamente el ajuste fino. La IA no reemplaza evidentemente el modelo global, sino que lo corrige y lo localiza usando datos propios del sitio. Y así se mejora la precisión y reduce la brecha entre lo que predice Copérnicus y lo que realmente ocurre en campo, por ejemplo. Ok, gracias. Y tenemos una última pregunta por aquí de la colega Laila Iskandar. ¿Puedes comentar cómo abordar la diferencia de la resolución de las escalas de los datos que manejan estas potentes herramientas tecnológicas predictivas y la escala de mayor precisión que requiere el agricultor en su parcela? Esa es la primera de ellas. Dos, con estos cambios paradigmáticos y tecnológicos, pareciera necesario revisar los programas de formación de las carreras agronómicas en nuestros países. Ujú. Sí, totalmente. Bueno, con respecto a la primera pregunta, era la resolución de las escalas y precisión, ¿no? Requerida a nivel de parcela. A ver, bueno, muchísimas gracias, Laila, por la pregunta. Saludos desde aquí. Esto es uno de los desafíos más importantes cuando pasamos de datos satelitales a modelos globales, ¿no? A la realidad del productor a nivel de parcela, las diferencias de la escala y de la resolución. Entonces, lo ideal sería combinar resoluciones de satélites más sensores más observaciones. Eso sería lo ideal. En el caso de Copernicus, tengo entendido que tiene resoluciones de 10 a 20 metros, si no me equivoco, y eso puede ser muy bueno para ver tendencias, pero obviamente no capta la microvariabilidad dentro de una parcela. Entonces, por eso la estrategia aquí sería integrar satélite para ver los patrones generales, drones o sensores en el suelo para definir el detalle fino y validar en campo para asegurar esa precisión. ¿Ok? Que la clave está en no poder depender de un solo nivel de resolución. Y el downscaling, por ejemplo, que es afinar la resolución con, con inteligencia artificial, hoy la inteligencia artificial permite bajar la escala, ¿ok? Toma la información satelital, la cruza con datos locales y genera, pues, por ejemplo, un mapa de mayor detalle ajustado a la realidad de una parcela. Entonces, la IA, los algoritmos, pues actúan como eso, como un traductor entre la escala global y la escala del productor, ¿sí? No sé si en general la resolución satelital no da la tendencia. Lo que hace es que y la IA, cuando tú usas algoritmos de Machine Learning, eso lo ajusta. Y en campo se valida. Ese es el triángulo, digamos, que el que permite que esta tecnología predictiva sea realmente útil a nivel de parcela, ¿no? Esa estrategia. Y respondiendo la segunda pregunta de los cambios paradigmáticos, pareciera necesario revisar los programas. Sí, sin duda. Los cambios tecnológicos que estamos viendo, tanto a nivel de IA, de sensores, de datos masivos, evidentemente, pues bueno, sí, se requiere. La agricultura ya no es solo biológica. Yo en estos días estaba en una conferencia y ya es biodigital. Entonces, el agrónomo de hoy en día tiene que comprender los suelos, los climas, evidentemente el cultivo, del manejo y todo esto, pero también tiene que aprender a leer mapas satelitales, tiene que interpretar datos de NDVI o datos de índices espectrales, trabajar con plataformas como Google Earth Engine y colaborar con especialistas en datos, porque la agronomía sigue siendo agronomía, pero el lenguaje de trabajo es verdad que ha cambiado muchísimo, ¿ok? Y desafortunadamente, pues sí, es necesario, bueno, desafortunadamente hay todavía universidades, programas y todo esto de formación en nuestros países, sobre todo que no están actualizados, pero es eso, hay que revisar y actualizar los programas, no para reemplazar la agronomía clásica, sino más bien para fortalecerla con estas herramientas que exige la agricultura del siglo XXI, totalmente. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, doctor Barling. Y bueno, quedó una pregunta por allí, pero quizás te la pasamos para ver en qué momento la puedes responder por el chat. Claro, sí. Satisfecho, realmente complacidos todos los participantes. Y vamos a darle paso a la moderadora para la siguiente ponencia.
Muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos. Gracias, Barley, que estés A bien. ustedes. Puedes dejar de Igual. compartir para entonces darle acceso al siguiente ponente. El siguiente ponente